Kaixo entzule, soy Irati Crespo, coordinadora de Archivoa, el archivo histórico del Festival de San Sebastián. Efectivamente, es un archivo infinito, es un archivo, creo yo, muy único para un festival de cine. No es habitual en los festivales de cine encontrar... Bueno, a mí me parece una oportunidad excepcional y precisamente al ser un archivo tan incipiente en lo que es su catalogación, que permite infinidad. Es algo completamente excepcional en España, no existe ningún otro festival que tenga un archivo semejante. Escuchas las voces de Arri Fernández, Sonia García López y Carlos Heredero, las tres personas beneficiarias de las becas de investigación José Ángel Herrero Velarde. Durante 2 semanas de julio de 2024 han tenido libre acceso a los fondos que integran Archivoa, custodiados aquí en las naves de conservación de la Filmoteca Vasca en Tabacalera, donde han empezado a preparar sus investigaciones. Sino que permite ver la importancia de sus ramificaciones con otras instituciones. En ese sentido, la existencia de un archivo como este es una isla, es un privilegio absoluto para el investigador, es como entrar en la gruta del tesoro, ¿no? y tener a tu disposición todas las entrañas. Simplemente leyendo y simplemente con un solo documento que cojas al azar, podrías proponer una investigación. Al final, la historia del Cinema al Día está por escribirse todavía. La historia del festival no solo continúa escribiéndose, también se reescribe cada vez que leemos su archivo a la luz del presente. En la segunda edición de estas becas promovidas por el festival y Elías Querejeta Cinescola, Arri Fernández trazará, censará y reivindicará el cine de animación presente a lo largo de la historia del Festival de San Sebastián de forma transversal, en todas sus secciones, cursos y programas. De Disney, que es Tooth, Whistle, Punkle and Bam, ganó la Concha de Plata en 1955, no exenta de polémica, pues porque pareció que aquel acta estuvo manipulada. Sonia García López abordará la historia de las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, primeras jornadas de estas características celebradas en el Estado entre 1960 y 1966, y su relación directa con la Escuela Oficial de Cinematografía. Su investigación establecerá vínculos entre los debates políticos suscitados en las mismas y el clima internacional de revueltas sociales y políticas que marcarían la década de los 60. Esto, aunque a día de hoy pueda no parecer demasiado rompedor, en esa época supuso que se despertaran las alarmas en la dictadura. Por último, la investigación de Carlos Heredero aspira a radiografiar las relaciones entre el nuevo cine español de los años 60 y el Festival de San Sebastián, a través de la difusión y promoción que hacía de estas cintas tanto en su programación de películas como en sus publicaciones. Se entiende muy bien porque están del rosa al amarillo, o la tía Tula, o 9 cartas a Berta, pero no se entiende por qué entre medias, en la edición de 1965, se programa Megaton Yeye, ¿no? Y no hay absolutamente nada del nuevo cine español, ¿no? Enseguida escuchamos en detalle estas 3 nuevas investigaciones realizadas con el apoyo del Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, pero recuerda, Archivo es un espacio vivo y en permanente construcción, dedicado a salvaguardar y estudiar la memoria material de los más de 70 años del festival. Lo puedes visitar y consultar aquí de manera presencial en San Sebastián, pero también virtualmente, desde tu propio ordenador en la web www.archivoa.sansebastianfestival.com. Soy Arri Fernández, donostiarra, periodista cultural y crítico de cine, y bueno, el título de mi investigación es ¿Quién anima este festival? Acercamiento y contextos al cine de animación en festivales generalistas durante el siglo XX y el siglo XXI, el caso del Cinema al Día, de los 101 ladridos a la utopía feminista vasca. Me llamo Sonia García López, soy profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y el título de mi investigación es Semillas para la Revuelta, las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, 1960-1966. Soy Carlos Heredero, soy profesor de Historia del Cine en la ECAM, en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, y soy director editorial de la revista Caimán Cuadernos de Cine. Y el título de mi investigación es Espejo frente a espejo, la relación entre el nuevo cine español y el Festival de Cine de San Sebastián. Me parecía una buena oportunidad para completar, digamos, desde los márgenes un punto de lo que es la historia del festival. No existe apenas
documentación o investigación científica o artículos científicos con respecto al peso que el cine de animación tiene en los festivales generalistas. Sí, claro, con respecto al que tienen en los festivales de animación, y me parecía un punto de vista interesante explorar cómo evolucionó la presencia de ese cine en la historia del Cinema al Día. Bueno, me presenté a las becas primero porque desde hace ya varios años desarrollo una investigación sobre la Escuela Oficial de Cinematografía, que se creó en 1947 con el nombre de Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y prácticamente abarcó toda la dictadura franquista, y a partir de esa investigación me surgió una línea o un eje de trabajo sobre las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine que organizó el Festival de San Sebastián. Algo que me interesa especialmente investigar en relación con las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine es hasta qué punto estuvieron o no conectadas con las revueltas que precedieron a mayo del 68, tanto en España, donde fueron muy sui generis porque había una dictadura, como en el resto del mundo. El nuevo cine español es un movimiento análogo a los que surgen a principios de los años 60, en la estela del nacimiento de lo que es la modernidad cinematográfica en otros países como la Nouvelle Vague en Francia, el Free Cinema británico o el New American Cinema en Estados Unidos. Surge básicamente en torno a la Escuela de Cine de Madrid, a principios de los años 60. La peculiaridad es que en España siempre hemos sido un poquito más raros, entonces en lugar de un movimiento cinematográfico tenemos dos, porque una cosa fue el Nuevo Cine Español y otro la Escuela de Barcelona, que no es un centro de enseñanza, sino también un movimiento cinematográfico, un movimiento fílmico, un poquito desplazado en el tiempo respecto al Nuevo Cine Español, puesto que lo podemos situar aproximadamente entre el 65 y el 69-70, y que es un movimiento más formalista, más radical en sus formas. En el Nuevo Cine Español podemos encuadrar cineastas como Carlos Saura, Miguel Picazo, Francisco Regueiro, Basilio Martín Patino, Angelino Fons, etc. Y en la Escuela de Barcelona podemos situar a cineastas como Joaquín Jordá, Jacinto Esteva, Carles Durán, Pere Portabella, aproximadamente, ¿no? Por un lado estoy explorando la correspondencia que alberga el Archivo General del Cinema al Día, y realmente cartas muy interesantes, por ejemplo en los 60, entre el Cinema al Día y la Walt Disney Company, incluyendo una carta del año 1967 en la que la Walt Disney agradece la propuesta del Cinema al Día de rendir un homenaje tras la muerte de Walt un año antes, pero rechaza esa invitación porque, bueno, si aceptaba la propuesta del Cinema al Día, tenía que aceptar todas las demás, y bueno, era quizá algo excesivo, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo del tipo de documentación que se puede encontrar en el Archivo General. También estoy consultando el fondo iCart del archivo, que es también muy interesante porque se concluye, si bien no hay ninguna justificación argumental explícita, pero se destila que iCart tenía una especial querencia por el cine de animación, guarda muchos documentos relacionados con ello, también del Cineclub San Sebastián y de los ciclos que organizó el Cineclub San Sebastián, y especialmente de documentación relativa a Norman McLaren y una serie de ciclos que hubo en distintos cineclubs del Estado en los que él fue ponente y presentó. Y por último estoy explorando tanto lo que es el apartado de prensa o de hemeroteca, para ver cómo la prensa pulsó la presencia de esas películas durante las ediciones del festival, y por supuesto también las propias publicaciones del Cinema al Día, ¿no? El diario del festival. Bueno, a este respecto me parece especialmente importante la primera edición de las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, porque fue la que tuvo más impacto, la que tuvo más representatividad, más espacio en los medios de comunicación, y donde participaron, bueno, algunos de los que en ese momento eran estudiantes del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, pero que iban a convertirse en cineastas muy importantes en la cinematografía española, como fueron Basilio Martín Patino, Miguel Picazo y otros cineastas. Y también hubo representación del Institut des Hautes Études Cinématographiques de París, que era uno de los
digamos, de los centros de referencia para la creación de la Escuela de Cine en España. Y bueno, pues en Francia, como todo el mundo sabe, fue donde se produjeron unos de los acontecimientos de mayo del 68 más importantes a nivel internacional. En estas primeras jornadas que se celebraron en 1960, es muy anterior a mayo del 68, digamos que se le dio la palabra de manera bastante insólita a los estudiantes del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, mientras que en otras escuelas, otras de las escuelas que participaron, quienes hicieron las ponencias fueron los subdirectores o directores de cada centro. En este caso fue una ponencia elaborada de manera conjunta por los estudiantes del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, liderados por Basilio Martín Patino y por Joaquín Jordá también. Y bueno, pues hicieron una ponencia muy crítica. Era una ponencia que analizaba el estado del cine español, que cuestionaba el papel de la censura y que reivindicaba, en ese momento lo máximo a lo que se podía aspirar era reivindicar que hubiera unas normas escritas, porque no había normas escritas de censura. Y bueno, pues esto, aunque a día de hoy pueda no parecer demasiado rompedor, en esa época supuso que se despertaran las alarmas en la dictadura. De hecho, pues bueno, esto es algo que estoy viendo en la investigación, que todavía no he podido afirmar y es muy difícil de demostrar porque no suelen quedar documentación de este tipo de cosas, pero sí que se asocia la dimisión de Antonio de Zulueta y Besón, que fue el director del festival, que estaba en aquellas jornadas, con el impacto de las jornadas y digamos con la liberalidad con la que hablaron los estudiantes. Y ya digo, esto fue 8 años antes de los acontecimientos de mayo del 68, pero hay que decir que las jornadas se cancelaron después de la edición de 1966, que fue la 6ª edición de las jornadas, porque hubo un año que no se celebraron, y al año siguiente se celebraron unas jornadas en el Festival de Cine de Sitges, que fueron otros estudiantes, pero muchos de los organizadores de las jornadas de San Sebastián estaban allí. Concretamente, Carlos Fernández Cuenca, que había sido director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el 64, 65 y 66 y que había impulsado y promovido las jornadas internacionales de escuelas de cine y dimitió en el 66 cuando se cancelaron las jornadas. En el 67 estaba entre los organizadores de las jornadas de Sitges, que estas ya sí fueron prácticamente un enorme altercado. Muchos estudiantes fueron detenidos después de esas jornadas y encarcelados. Y bueno, pues siempre se suelen ver de manera separada las jornadas de San Sebastián y las de Sitges. Las de San Sebastián se suelen considerar mucho más tradicionales o mucho menos problemáticas, entre comillas, que las de Sitges para la dictadura. Pero una de las cuestiones que me interesa ver en esta investigación es hasta qué punto se puede ver una continuidad entre las jornadas internacionales de San Sebastián y las de Sitges. El Festival de San Sebastián es un acontecimiento muy relevante para la historia del cine español y saber cómo ejerce de sismógrafo, de alguna manera, para registrar los movimientos tectónicos que estaban ocurriendo en lo más vital, en lo más renovador y en lo más interesante del cine español de la época, nos dice muchas cosas sobre el cine español y al mismo tiempo esas películas que estuvieron y las que no estuvieron y saber por qué no estuvieron. Y si no estuvieron esas, ¿por qué estuvieron otras en su lugar? Nos dicen muchas cosas sobre qué papel juega el Festival de San Sebastián en relación con lo más vital del nuevo cine español. Creo que esa relación dialéctica es muy relevante para la historia del cine español y eso es lo que me motivaba fundamentalmente. Si bien en el título he aludido a 101 Dálmatas, que se programa en sección oficial en 1961, hay un precedente. Las primeras películas de animación que además se programan a concurso en sección oficial son en 1955, una de ellas también de Disney, que es Tooth, Whistle, Punkle and Bam, ganó la Concha de Plata en 1955, no exenta de polémica, pues porque pareció que aquel acta estuvo manipulada, eran momentos de incertidumbre en el festival y además en concreto este cortometraje ya había ganado algunos premios y se había proyectado a competición un año antes en Cannes, por lo tanto no podía concursar a competición. Luego estaría 101 Dálmatas, por supuesto, que compite por la Concha de Oro en 1961. Es una película muy interesante porque es una de esas tantas películas en la que la Walt Disney cambia la manera en la que
filma sus películas de animación. En este caso inventa un nuevo sistema, que es el sistema Xerox, que es una manera en la cual, partiendo, simplificándolo mucho, partiendo del dibujo del ilustrador original, hacen una fotocopia ya en celuloide, con lo cual se respeta mucho más lo que es el diseño original del ilustrador. Además, también cambia la manera de proceder, porque al utilizar este sistema los tiempos se acortan mucho. La película anterior de Disney, que era La Bella Durmiente, costó 6 años hacerla. Esta, en apenas un año, consiguieron hacerla. Luego daríamos un salto, si bien es cierto que en ese mismo año, en 1961, hay unas jornadas cinematográficas internacionales pensadas para cine infantil, además comisariadas por una agrupación de donostiarras que tenían un interés especial en ello, y ahí podemos encontrar películas de muy diverso tipo, desde marionetas hasta el primer anime que se hizo en color. Hay que entender que en esta época también hay una especial sensibilidad o una especial preocupación sobre lo que es el cine de menores, y por ejemplo en el fondo de iCart eso se evidencia. También es la época en la que la UNESCO abre su departamento en el que estudia el cine para menores y jóvenes. Claro, aquí en lo que es el archivo del Festival de Cine San Sebastián he estado viendo distintas colecciones. Una muy importante, para la cual no es necesaria una beca porque está disponible online, está digitalizado, es el Diario Festival. Es un primer paso para preparar una investigación, hacer un rastreo de todo lo que publicó el Diario Festival a lo largo de las distintas ediciones en las que se celebraron estas jornadas. Esta ha sido una fuente muy importante y muy útil para preparar la investigación. Y luego, una vez aquí, pues he estado viendo la documentación del Archivo General, donde se encuentran memorias de cada una de las ediciones, presupuestos, correspondencia interna y muchos otros documentos administrativos, fundamentalmente. El archivo fotográfico, en el que también se documentan las jornadas internacionales de escuelas de cine. La prensa, el archivo de prensa, donde es un archivo muy interesante porque digamos que permite ver una enorme cantidad de medios de comunicación, la cobertura que hicieron del festival, cosa que si por ejemplo se hace una hemeroteca, pues hay que ver todo lo que está publicado y ahí encontrar esas noticias. Y luego, muy importante, el Fondo José María Icart, que todavía no está terminado de catalogar, pero que gracias a esta beca nos han permitido poder consultar la documentación, y es un fondo muy importante porque José María Icart pues fue una figura clave del Festival de Cine de San Sebastián. Además era vicepresidente del Cineclub de San Sebastián, que tuvo también mucha importancia para la organización de las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, y que contiene pues documentación también de correspondencia y de manera mucho más detallada información sobre las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine. La hipótesis de partida de la investigación es que el Festival de San Sebastián ejerció primero de partera, ahora lo explico, después de altavoz contradictorio, luego de espejo, forzado por las circunstancias, y finalmente de notario de la decadencia, de la disgregación del nuevo cine español, ¿no? ¿Por qué de partera? Pues porque en 1960, en las primeras jornadas de escuelas de cine, aparecen precisamente los 5 cortometrajes dirigidos respectivamente por Basilio Martín Patino, José Luis Borao, Miguel Picazo, Manuel Summers y Francisco Prosper, que son los que José Luis Saez de Heredia, que en aquel momento es el director de la Escuela de Cine, calificó como el cabo de buena esperanza, que de alguna manera es el germen de partida de lo que después va a ser el nuevo cine español, y esos 5 cortometrajes se estrenaron aquí. ¿Por qué de altavoz contradictorio? Pues porque después en el Festival de San Sebastián estarán películas tan relevantes como Del Rosal Amarillo en 1963, La tía Tula en 1964 y Nueve cartas a Berta en 1965-66, que son películas de cabecera, algunos de los títulos más importantes de ese nuevo cine español, al mismo tiempo que quedaban fuera otras de manera incomprensible, o quizá no tan incomprensible, porque también es de lo que se trata de averiguar en la investigación, ¿no?
¿Por qué de espejo forzado por las circunstancias? Porque precisamente ya todo este movimiento y todas esas películas estaban generando toda una reflexión crítica y teórica y un enorme interés en todos los ámbitos del cine español. De hecho, la revista Nuestro Cine había publicado entre aproximadamente abril del 66 y mayo del 67, pues 8 o 9 números monográficos dedicados a poner en valor esto que estamos llamando el nuevo cine español. Eso enlaza con la programación de una retrospectiva monográfica que hace el festival en el año 1967. En esa retrospectiva el festival ya recoge los principales títulos, incluso algunos que no habían pasado por el festival anteriormente, que habían pasado por otros festivales, y finalmente después, en los años posteriores, el festival, de alguna manera, su programación bastante contradictoria respecto al nuevo cine español, puesto que registrará algunos títulos y otros no, también da cuenta de la disgregación y de la separación y un poco de la decadencia de lo que es el nuevo cine español, tanto del nuevo cine español como de la Escuela de Barcelona. Luego es cierto que durante todo el Cinema al Día en el que ha habido sección oficial de cortometrajes a concurso, siempre ha habido presencia de cortometrajes, en este caso de animación, en muchos casos sobre todo a partir de los 60 de la Escuela de Zagreb y también de los países con influencia soviética, por decirlo de alguna manera. Luego ya saltaríamos a los 80, ahí hay un ciclo muy importante dedicado al National Film Board de Canadá, que también se especializó o tiene un gran peso en la industria de animación, es una de las industrias más potentes que hay en el mundo, con especial énfasis de nuevo en el cine de Norman McLaren. También en los 80 saltaríamos a lo que es el cine vasco de animación, que es otro de los puntales del festival, con Calabaza Triponcía de Juanma Berasategui, que también obtiene una mención especial en aquella edición, que si no recuerdo más es 1985. Se trata de 3 cortos que él une para presentarlos en el festival y que presenta un antecedente a lo que luego sería, porque luego el propio Juanma Berasategui ha participado en otras ocasiones, por ejemplo la última con Nur eta Erenzugea, adaptación de una novela de Toti Martínez de Lecea. Y siguiendo con el cine vasco, ya para terminar y culminar sobre cuáles podrían ser los hitos o las películas, tendríamos El sueño de la sultana de Isabel Erguera, que es la primera película vasca que compite de animación que compite por la Concha de Oro, una producción con un arte excepcional y que ha tardado en hacer casi 10 años. Bueno, hay que ver la historia de estas jornadas en su conjunto. Fueron 6 ediciones, digamos que el desarrollo de las distintas ediciones plasma las tensiones que había dentro de la dirección del festival y del comité ejecutivo del festival entre quienes tenían un modelo de festival que promocionaba la industria del cine, el cine de espectáculo, el turismo, etcétera, etcétera, y quienes tenían una idea del cine como un valor cultural, pedagógico y artístico. De todas esas ediciones, la primera edición fue la que realmente pudo contener el germen de una futura revuelta, ya digo, un germen muy primario, porque en realidad es muy distinto lo que ocurre ahí de lo que ocurre unos años después. Pero sí que, obviamente, el hecho de que los alumnos del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas tuvieran la palabra, pudieran hacer una ponencia y entrar a discutir, a debatir de igual a igual con los directores y subdirectores de las distintas escuelas que acudieron, pues sin duda es algo que vale la pena estudiar en relación o en el marco de esas protestas posteriores. De hecho, es interesante que la ponencia que hizo Rémi Tesseron, que era el director del Institut des Hautes Études Cinématographiques, hablaba ya de cómo era importante darle un poco de margen a los estudiantes de las escuelas y no oprimirles demasiado, porque si no había el peligro de que eso estallara. Y esto es muy llamativo, que diga esto y que 8 años antes de lo que luego serían las revueltas, que bueno, en el IDEC en Francia pues ocurrió que el IDEC era un centro que siempre se asociaba con la formación de técnicos. De hecho había una escisión entre la gente que estudiaba en el IDEC y los cineastas de la Nouvelle Vague, que eran los que tenían más prestigio como cineastas, y en mayo del 68 los estudiantes del IDEC
tomaron el edificio, socializaron las cámaras y los medios de producción de imágenes y lideraron buena parte de las revueltas del 68, y esos eran los mismos que estaban participando en las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, bueno, ellos o sus compañeros 8 años antes. Bueno, para el desarrollo de la investigación es necesario acudir fundamentalmente a todo lo que sería la documentación interna que sustente las decisiones de programación, básicamente, ¿no? Esto puede estar en las actas de las reuniones del comité ejecutivo del festival o en la comunicación de los programadores, del director del festival, con hipotéticamente con distribuidoras, directoras, productoras, etcétera, ¿no? La mayor dificultad con la que nos encontramos es que el festival durante esos años, sobre todo en lo que atañe a la programación del cine español, está muy condicionado por las decisiones que vienen de Madrid, y son decisiones que se toman básicamente en Madrid, en Uniespaña, con la intervención muy determinante de la censura, o desde el propio ministerio, ¿no?, de la propia Dirección General de Cine. Claro, eso dificulta mucho las cosas porque muchas de esas decisiones no están en esas comunicaciones, ¿no? Y probablemente nunca estuvieron en un papel, ¿no? Es decir, por qué se seleccionaban unas películas y no otras. Lo interesante es encontrar por qué se seleccionan unas películas y no otras. Habrá que, y de alguna manera encuentras determinadas pistas para establecer hipótesis. Lo difícil es documentarlas, ¿no? Porque bueno, hay mucha correspondencia administrativa, hay mucha documentación adicional, está todo lo que es la revista que editaba el festival, también es muy interesante cómo se refleja eso, qué reflejo tiene eso. Luego es muy interesante la correspondencia que mantienen con la industria, ¿no? Las invitaciones, a quién se invita, ¿no? y cómo se invita a la gente. Pero claro, la mayor dificultad está en documentar las decisiones de programación, ¿no? Entonces ahí hay que buscar debajo de las piedras, ¿no? o leer entre líneas, ¿no? O sea, quién formaba parte del comité ejecutivo, quién formaba parte de la dirección de Uniespaña, el Sindicato Nacional del Espectáculo, con la absoluta intervención decisiva que tiene el Sindicato Nacional del Espectáculo, que es realmente el auténtico poder fáctico de la industria y además en la práctica también en buena medida un auténtico poder fáctico dentro del festival durante aquella época, ¿no? He podido avanzar un poquito. Es cierto que en el caso de Venecia, porque mi objetivo es compararlo con Cannes y con Venecia, en el caso de Venecia es más fácil, porque Venecia tiene todas las películas de animación que participaron en toda su historia catalogadas y referenciadas. En el caso de Cannes es más complicado, porque va a haber que hacer, como he tenido que hacer en el caso del Cinema al Día, pues un proceso de scraping de datos, de recopilar todas las películas y luego filtrarlas para crear un censo. Lo que a mí me da la impresión es que es el Festival de Venecia quien más ha apostado por el cine de animación entre los tres que cito, empezando porque fue allí donde compitió en 1937 Blancanieves y los 7 enanitos. He descubierto muchas cosas, la verdad. He ido como profundizando en estas líneas de investigación que ya tenía un poco estudiadas. Algo que, por poner un ejemplo, que me ha gustado descubrir es la importancia que tuvo Javier Aguirre, un cineasta de aquí de San Sebastián, que fue estudiante de la Escuela Oficial de Cine y que fue uno de los integrantes del Cineclub de San Sebastián más distinguidos, hasta el punto de que incluso le hicieron un homenaje, el Cineclub de San Sebastián, en el que se escribieron textos sobre él y se proyectaron sus películas. Javier Aguirre fue subdirector de la revista Festival, fue el responsable de que a las primeras y segundas jornadas se les diera muchísima cobertura en el diario del festival y cobertura de mucha calidad, con artículos muy informados, y sospecho que también Javier Aguirre fue un gran dinamizador de las escuelas. En las primeras ediciones, en la primera edición, la del 60, he visto que hubo más de 50 asistentes del cineclub, de cineclubes,
Y pienso que esa figura de Javier Aguirre, que era al mismo tiempo subdirector de la revista Festival, que estaba en el Cineclub de San Sebastián y que también fue alumno de la Escuela Oficial de Cine, pues tuvo más presencia de la que yo en un principio había imaginado. Y eso ha sido un descubrimiento bonito. Eso y ver... esto es algo que todavía no he terminado de trabajar, pero esta semana quiero ver hasta qué punto la programación y las actividades de los cineclubes, el cineclub del Festival el cineclub de San Sebastián y el cineclub de Irún, pues tuvieron también el papel de dinamizadores de esas jornadas, que tuvieron mucha asistencia. El festival estuvo atento de una manera contradictoria, probablemente muy forzado por las circunstancias de la época, ¿no? Se entiende muy bien por qué están del rosa al amarillo o la tía Tula o 9 cartas a Berta, pero no se entiende por qué entre medias en la edición de 1965 se programa Megaton Yeye, ¿no? Y no hay absolutamente nada del nuevo cine español, ¿no? Entonces, claro, esas contradicciones llaman muchísimo la atención, ¿no? Es muy paradójico, es muy ostensible, ¿no? ¿Qué está pasando en 1965 para que no haya ni rastro en la sección oficial, ¿no? del nuevo cine español y se programe una película comercial que no tiene ningún interés, que no le gustó a nadie y que evidentemente no sabemos exactamente cuál era la razón por la que se programó eso? Yo todavía no lo he encontrado. No, espero encontrarlo, pero no será fácil, ¿no? Bueno, a mí me parece una oportunidad excepcional y una oportunidad, y esto me imagino que ocurrirá en muchos de los archivos, pero precisamente al ser un archivo tan incipiente en lo que es su catalogación, que permite infinidad de investigaciones. Tú coges una carpeta cualquiera, ya sea de prensa, ya sea de ICAT, ya sea de archivo general, y simplemente leyendo y simplemente con un solo documento que cojas al azar, podrías proponer una investigación. Al final, la historia del Cinema al Día está por escribirse todavía. Efectivamente, es un archivo infinito, es un archivo, creo yo, muy único para un festival de cine. No es habitual en los festivales de cine encontrar archivos tan completos, tan organizados, tan bien catalogados, inventariados y con unas condiciones técnicas, pues la verdad que admirables. Yo estoy muy acostumbrada a hacer investigación en archivo administrativo y bueno, lo que he encontrado aquí es el sueño de cualquier investigadora o de cualquier investigador, la verdad. Es un archivo muy rico y que además me parece importante porque bueno, el Festival de Cine de San Sebastián fue uno de los, durante la dictadura franquista, fue uno de los elementos más importantes de la cultura cinematográfica española, junto con la Escuela Oficial de Cine y la Filmoteca Nacional. Y por lo tanto el archivo del Festival de San Sebastián no solamente permite adentrarse en la historia del festival, sino que permite ver la importancia de sus ramificaciones con otras instituciones cinematográficas del momento. Y eso me parece que tiene mucho valor, al margen de que efectivamente es infinito y una vez que una se adentra en el catálogo, pues se puede ver que hay muchos fenómenos que no son conocidos y que vale la pena muchísimo estudiar. Es algo completamente excepcional en España, no existe ningún otro festival que tenga un archivo semejante y además un archivo que esté inventariado como está este archivo, ¿no? Es realmente un lujo asiático en todos los sentidos, para la expresión. Es un privilegio absoluto para el investigador, es como entrar en la gruta del tesoro, ¿no? y tener a tu disposición todas las entrañas y todos los secretos del festival, ¿no? En España tenemos que hacer una reflexión autocrítica muy fuerte porque la atención a lo que es la conservación del patrimonio cultural en España no existe esa sensibilidad en la sociedad en general y por tanto tampoco en los poderes públicos, por tanto tampoco en el ámbito de la política y de los gobiernos. En ese sentido, la existencia de un archivo como este es una isla. Desgraciadamente es una isla, pero es una isla de un valor incalculable. Son muy pocas las instituciones que hayan dedicado ese esfuerzo a ordenar, inventariar, catalogar y poner a disposición de la investigación y de los historiadores su patrimonio, ¿no?
finaliza este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast, dedicado a las becas José Ángel Herrero Velarde. Si lo deseas, puedes recuperar otras entregas del podcast para conocer las investigaciones de convocatorias anteriores. En el caso de que quieras presentarte a la próxima edición de las becas, permanece atenta a nuestras redes. Si lo que quieres es investigar de forma independiente, recuerda que en la web de Archivo A hay más de 4.000 documentos digitales con correspondencia, fotografías, carteles y revistas consultables desde tu ordenador. También disponemos de un catálogo que recoge más de 30.000 fichas descriptivas de materiales que pueden ser consultados de forma presencial en la Filmoteca Vasca. Archivo A, el archivo del Festival de San Sebastián, coorganizado junto a Elías Querejeta Cineescola, cuenta con la colaboración de Filmoteca Vasca, Media Lab, la Biblioteca de Creación de Tabacalera y Kutxa Fundación. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.